Y bueno, en otras noticias ya internacionales, hubo un terremoto en Marruecos el viernes a las 11 de la noche por ahí, el más catastrófico de la historia, más de 2.500 muertos, más de 2.400 heridos, y eso sin contar a los que no han encontrado porque están abajo del escombro. Eh, Fue 6.8. Algunos en México dirán, 6.8 es leve, pero no es leve, es el más fuerte que se ha registrado en Marruecos y el más mortal desde 1960. Están fuertes las imágenes, está fuerte lo que está pasando ahí, la gente obviamente está desesperada, está pues obviamente muy, muy, muy triste. Perdieron todo, perdieron sus casas, perdieron sus familias, perdieron su patrimonio. O sea, el epicentro fue en el centro de Marruecos, pero llegó, o sea, los efectos llegaron hasta Casablanca. Entonces, está fuerte. Si quieres, vamos, creo que en la siguiente slide hay unas cuantas imágenes de lo que está pasando ahí en Marruecos. Al menos ahí está lo que está pasando. O sea, se partieron a la mitad de edificios. O sea, la gente estaba corriendo. Estos se salvaron por un pelo. O sea, no se ve el final del video, pero esa pared que está del lado derecho se cae. A la madre. No, están completamente destruidos. La Medina de Marrakech. Uh-huh. Uh-huh. No veo, o sea, partido por la mitad. Sí, güey, está muy cabrón. Entonces, pues, los que somos mexicanos podemos empatizar con esto. Y pues hay varias, obviamente ya hay varias ONGs que están haciendo recaudación de fondos y de donaciones. Entonces, nada más siempre chequen la confiabilidad de esta ONG que hace las donaciones. No se vayan con la ONU porque esos güeyes nunca entregan ni madres y solo afectan. Busquen ONGs que sean confiables, y si pueden donarle algo a estas personas, adelante. Creo que muchos mexicanos empatizamos con lo que están sintiendo allá. Este tema, digo, me va a salir a lo mejor un poco de la situación grave del terremoto, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la inmigración masiva hacia España? Estábamos viendo que había un problema, bueno, que ya lo consideran un problema de inmigración, principalmente en Andalucía, Cataluña y varios otros lugares de España, y creo que tienen datos pues un poco alarmantes, ¿no? De que gran cantidad de crímenes los han cometido principalmente los migrantes marroquíes en estas zonas, y esto evidentemente va a empujar una migración masiva hacia España principalmente o a otras partes de Europa. Y creo que es una conversación que hay que tenerle un poquito el dedo en el renglón para ir viendo cómo avanza, porque pues las políticas que están haciendo varios países europeos anti-migración pareciera que pueden pues hacerse más robustos y un poquito más amplios con este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, es otro punto de la plática. También en cuanto a eso de España, hubo un episodio ahí que hicieron un minuto de silencio en una plaza central, no me acuerdo en qué localidad de España, por los muertos de Marruecos, y los españoles se pusieron a gritar en pleno minuto de silencio justo en protesta por todo esto que estás diciendo, por el alza en el crimen, sobre todo o sea, bueno, no sobre todo, pero hay mucho aumento en violencia de género por parte de estos inmigrantes, y se pusieron a gritar en el minuto de silencio. Y nada más creo que hay que dividir las cosas, ¿no? O sea, una cosa son los delincuentes, que sean de cualquier nacionalidad que sean, deben ser procesados y sentenciados, ¿no? Y otra cosa completamente es la gente que padeció de una catástrofe natural o artificial en Marruecos, y que en este momento necesita nuestra ayuda y nuestro apoyo, ¿no? Porque pues de por sí, o sea, se llevó muchísimas aldeas súper pobres que de por sí ya no tenían nada y ahora tienen menos que nada, y perdieron a sus papás, a sus hijos. O sea, independientemente de lo que esté sucediendo de la crisis inmigratoria, estas son personas que están sufriendo y punto, ¿no? Claro, justo me recuerda un poco lo que habíamos hablado en noticieros anteriores, particularmente en temas de desastres naturales, que es como
Un desastre natural no le va a afectar de la misma forma a personas que están en estratos socioeconómicos distintos, ¿no? Lo vimos con lo que pasó en Maui, ¿no? Con los incendios, en donde casualmente la casa de los súper ricos no se incendian porque reasons, o también en otras cuestiones como por ejemplo ahorita en Marruecos, ¿no? Lo que comentas de que, pues aldeas en donde evidentemente no tienen los mejores materiales de construcción, no tienen la mejor ingeniería de construcción, pues terminan completamente destrozadas. Y yo creo que este tipo de cosas también nos deberían de servir como para que, como pasó en la Ciudad de México, para voltear a ver a las autoridades que están empezando a generar estas cuestiones de construcción, que están otorgando permisos, cuáles son los permisos de construcción en Marruecos, cuáles son las normas de seguridad para los edificios, para los departamentos, porque si algo pasó en el sismo del 17 aquí en la Ciudad de México es que destapó una de corrupción en todo lo que era planes y gestión de obras que fue asqueroso, o sea, que había alcaldías, que por cierto la próxima presidenta de México es de esa alcaldía, donde ni siquiera tenían un Consejo de Seguridad Civil constituido. No había reuniones del Consejo de Seguridad Civil, los DROs, los directores de obras, daban permisos con tajadas, había corrupción para otorgar permisos de construcción, había edificios que tenían más pisos de lugares en donde no debían de tener más pisos por la cuestión de los sismos, el propio Colegio Repsamen, que es corresponsabilidad de Claudia Sheinbaum lo que pasó en ese edificio, o sea, todas estas cosas también responden a esta cuestión de cómo se abandona la cuestión de la vivienda digna en muchos lugares, y que justo exacerba cosas como la migración, porque si bien es cierto que ya tenían una situación de migración fuerte, con esto yo les juro que va a ponerse 10 veces peor ese desmadre, porque va a haber un chingo de gente que se quedó sin casa, que seguramente el gobierno de Marruecos no va a sacar un plan de reconstrucción óptimo, no les va a querer dar viviendas dignas y van a decir, ¿a dónde chingados me voy? Pues nos vamos a Europa Central. Y ahí nada más les encargo cuando se ponga más cabrón. Había un comentario no sé si es Ricardo, supongo que es Ricardo, que dice, los exportan selectivamente, si nos damos cuenta están llegando puros hombres de cierta edad y que muchos tienen antecedentes criminales en su país, no están llevando familias, eso también está para analizarse, necesito corroborar este dato, nada más, o sea, es un comentario interesante, en el sentido que si están haciendo estas exportaciones, porque no son exportaciones, no son productos, de personas con antecedentes criminales a otros lugares, pues ahí sí se puede poner muy, muy intenso el problema de la inmigración desde España. Desconozco si sea cierto o no, pero en Francia también hay una noticia parecida, que la gente que han agarrado cometiendo varios delitos son personas de ciertas edades, con cierta historial, ciertas nacionalidades, entonces pareciera, pues entonces ya se duplicó la noticia en España, es un tema a analizar, analicémoslo y veamos por qué. Sí, lo de Europa se va a poner muy funky. No sé si se escucharon del caso de Francia, de una chica que la empalaron o sea, la violaron y luego la empalaron. Entonces, sí, está muy cabrón lo que está sucediendo en Europa con la migración y no creo que sean como casos aislados o fortuitos. Para mí, mucho de esto es migración forzada. Es claro. gente a otros lugares para generar caos en donde se quiere generar caos. Entonces, nada más hay que tener abiertos los ojos porque, de nuevo, esto ni es fortuito ni es aislado y probablemente vamos a ver efectos similares a estos de este lado del charco.